Perfecto, ahí. Bien, decíamos entonces que en el marco de los delitos contra la personalidad física y moral del hombre, entonces entre el homicidio es importante el tema de las agravantes. De las agravantes tienen acá la premeditación, veneno como especiales y agravantes muy especiales que son impulso, brutal, ferocidad, precio, promesa, medios estragadores y circunstancias que facilitan otros delitos o aseguran el resultado. A alguno le puede sorprender que no esté aquí, por ejemplo, el femicidio, o que no esté la última modificación, que es el numeral 9 del artículo 312. En realidad, el femicidio no está porque son cuestiones conceptuales. Es decir, es suficiente con que ustedes recurran a la disposición, al código o a la ley que los modificó, y allí se establece cuáles son los criterios, que fueron los que dimos en clase. Como no va a haber ninguna pregunta de desarrollo relacionado con el femicidio, por eso no está acá presente. Y no va a haber desarrollo por la razón que lo estamos diciendo, porque en definitiva, en esta agravante, es suficiente con que ustedes puedan recordar lo que vimos en clase y con la lectura del artículo. Aldana, yo te invito a que mantengamos el criterio que decía al principio. Si tú me permitís, voy a desarrollar 2 o 3 delitos y luego, con mucho gusto, escuchamos las preguntas que quieren formular, ¿sí? Así que si tú tenés alguna consulta sobre el delito que estamos viendo, te pido por favor la anotes y enseguida hacemos un alto y volvemos para analizarlo. Decíamos la premeditación. Acá es importante que tengan en cuenta las teorías que determinan la premeditación y particularmente cuál es el criterio, ¿sí? Y recuerden que analizamos en clase una alternativa acerca de la premeditación, si es o no, si es posible considerarla como una circunstancia agravante o forma parte del proceso del iter criminis, y por lo tanto, o mejor dicho, no el proceso del iter criminis, sino el proceso interno del sujeto, y por lo tanto, bueno, que es intercriminis en definitiva, y por lo tanto no debería, ¿no? De acuerdo a una interpretación doctrinaria, considerarse. Es importante tomar posición frente a ese tema. Y con relación al veneno, el punto central es el momento de ejecución, saber cuándo estamos en presencia de un delito consumado de veneno, cuándo hay una tentativa y cuándo hay un acto preparatorio, ¿sí? De acuerdo al momento y a la oportunidad en que se ofrece el veneno. Y particularmente, ¿cuál es la distinción, verdad?, entre el veneno del punto de vista mecánico, el veneno del punto de vista, como por ejemplo cuando hay vidrio molido, ¿sí? O cuando es desde el punto de vista químico, ¿verdad?, exclusivamente. Luego, el precio promesa remuneratoria, recuerden aquí la importancia que tiene de determinar las distintas responsabilidades del mandante o del mandatario, particularmente en el caso del desistimiento, es decir, qué ocurre en aquellas hipótesis donde uno de ellos se arrepiente, cómo responde el otro, ¿verdad? Porque allí hay todo un juego, ¿verdad?, de situaciones que están vinculadas con el concurso de delitos y la forma de calificar, partiendo de la base que el desistimiento no es punible en determinados casos. Algo similar, perdón, similar no, en realidad quiero decir, similar en cuanto al contenido del desarrollo, tiene que ver con el impulso, brutal ferocidad y la grave sevicia. En ese sentido,
deben identificar cuándo es uno y cuándo es otro. Y con relación a los medios estragadores, esto tiene importancia porque aquí pueden resolver los casos en donde, por ejemplo, hay una explosión donde hay muerte de varias personas o muerte de varias y lesiones de otras tantas. Entonces, por este tipo de agravantes es que pueden considerar, por ejemplo, no importa que haya 54 homicidios, ¿no? Pueden ser homicidios, 54 homicidios en reiteración real, o en realidad técnicamente debería ser habitualidad por reiteración, porque recuerden que la reiteración real es solamente hasta 3 homicidios, hasta 3 delitos. Cuando supera los 3 delitos, pasa al artículo siguiente, que es el artículo 55, y son considerados como reiteración por habitualidad. Y cuando hacemos referencia a las circunstancias que facilitan o aseguran otros delitos, es precisamente porque en estas hipótesis tenemos que analizar allí cuándo es un delito agravado que puede llegar a facilitar otro, y cuando hay un concurso, porque hay quienes sostienen dentro de la doctrina, particularmente cuando los delitos cuando las agravantes del homicidio tienen que ver con el delito de lesiones, que no se aplican estas circunstancias y se considera un concurso. Por eso la importancia que tienen de focalizar acá. Y nos vamos al segundo tipo de delitos que seguimos estando dentro del título 12, pero con relación a las lesiones. Acá tenemos el concepto, artículo 316. Cualquier trastorno fisiológico del cual se deriva una enfermedad del cuerpo o la mente. Teniendo en cuenta el concepto, luego pueden llegar a establecer, o los va a ayudar para la hipótesis que pueda haber algún caso allí en particular. Y respecto de las agravantes, particularmente la del 311 numeral 1, que es decir, cuando se pone en peligro la vida de una persona o la incapacidad para atender ocupaciones ordinarias. ¿Qué significa ocupaciones ordinarias? ¿Cuál es el alcance que la doctrina le ha dado? Y cuándo debe medirse el peligro, ¿verdad? Si es en el momento de la consumación del delito, si es con posterioridad, etcétera, ¿verdad? Y también otra de las agravantes es la enfermedad cierta o probablemente incurable del artículo 312.1, que se asocia en general con el ejemplo, quiero decir, con la enfermedad del SIDA, ¿verdad? Porque allí estamos en una situación, una enfermedad que no puede ser a priori conformada su curación en un tiempo, quizás ni siquiera se pueda determinar si es posible la curación. Y luego el aborto de la mujer ofendida, que también forma parte de las agravantes de lesiones, y porque esto también los puede ayudar a tener presente los casos en que pueda haber una situación de lesión contra una mujer que está embarazada, si lo pierde o lo adelanta, ¿verdad? Bueno, tiene particular importancia las circunstancias agravantes porque el artículo 316, que se refiere a las lesiones y siguientes, hacen una remisión al artículo 311 y 312. Remisión quiere decir que no tiene unas agravantes específicas. En realidad las tiene, sí, porque luego en el 320 hace referencia, pero el grosso de las agravantes están en remisión a las del homicidio. Entonces, algunas se aplican y otras no se aplican. Eso lo vimos allí en clase,
es importante tenerlos en cuenta porque fíjense que un agravante puede determinar el guarismo punitivo muchísimo más alto de lo previsto, y si se entiende que no es posible aplicarlas, bueno, desde luego va a disminuir la pena, pero es necesario tener un fundamento de por qué. Todos esos fundamentos los vimos en el desarrollo de la clase. Ustedes pueden chequear también el video o pueden chequear también la clase grabada, y allí lo van a encontrar con mayor precisión. Y cuando decimos la tipicidad subjetiva, implica que también en el delito de lesiones se puede configurar a título de culpa, ¿sí? Recuerden que los delitos culposos tienen que estar especialmente previstos en la ley, bien, conforme lo establece el artículo 19 del Código Penal. Después, es importante que tengan en cuenta la denuncia de parte, porque no todos los delitos de lesiones se persiguen de oficio. Algunos de ellos es necesario la instancia del ofendido, es decir, que la víctima, el damnificado, considere que hay mérito como para presentarse ante la Administración de Justicia y pedir que se investigue lo ocurrido, si tiene idoneidad como para configurarse un delito. Están también allí en el propio título, lo tenemos ahí en pantalla, que estas son las lesiones a denuncia de parte. Y vieron que el delito de violencia doméstica tenemos un signo de interrogación allí. ¿Por qué? Porque en realidad en este tipo penal es importante, desde luego, obviamente que sí que lo es, pero son cuestiones conceptuales. Que no vamos a pedir un desarrollo del delito de violencia doméstica. No vamos a preguntar, no vamos a hacer una pregunta de desarrollo sobre el delito de violencia doméstica. Por eso el signo de interrogación es que no aparece acá en el PowerPoint el detalle de qué pueden profundizar. Sí les digo, y esto aprovecho incluso para contestar una consulta que hoy formularon en el foro respecto de si un caso, por favor, si quien la hizo está presente me puede corregir si no es así, pero lo que recuerdo es un caso en donde hay un delito de lesiones personales para evitar, o no para evitar, es un delito de lesiones personales, por ejemplo, de un cónyuge contra otro, que establece violencia económica. Es decir, configura allí el tipo penal precisamente de la violencia doméstica, porque hay ahora distintos tipos de violencia doméstica, violencia doméstica de orden sexual, física, pero también patrimonial. Y la pregunta que se formulaba tenía que ver qué pasaba en los casos en que hay una lesión, si quedaba subsumido en el tipo penal de violencia doméstica o había un concurso, ¿sí? Y también la consulta agregaba las hipótesis donde había una lesión grave o gravísima. Bueno, la respuesta en ese sentido es la siguiente. Tengan en cuenta que para resolver estas consultas o estos casos, esta problemática, tienen que visualizar el bien jurídico afectado. Y si hay más de un bien jurídico que está lesionado, entonces allí hay un concurso. En realidad no importa tanto el tipo de lesión, si es una lesión ordinaria o si es una lesión grave o gravísima, sino que lo importante es visualizar la finalidad del agente
y en ese caso determinar el concurso. Si la finalidad de la gente fue, por un lado, lesionar el bien jurídico que se tutela con la violencia doméstica, por ejemplo, creo que el caso decía no pagar, no otorgar el dinero, ¿no?, al cónyuge, ¿no?, supongamos la hipótesis que la mujer no trabajara, por ejemplo, y no darle dinero, que es una forma de violencia. Si la finalidad fue esa, pero además también la finalidad fue provocar un trastorno fisiológico del cual se deriva una enfermedad del cuerpo y de la mente, entonces allí hay dos bienes jurídicos que fueron afectados y estamos en presencia de un concurso. La cuestión es determinar qué tipo de concurso, porque en este caso es posible que a priori uno pueda decir, bueno, como hay dos delitos, es un concurso fuera de la reiteración. Sin embargo, si ustedes repasan las disposiciones sobre concursos del artículo 54 y siguientes, seguramente esta situación se va a adecuar más al caso de un concurso formal, que es el artículo 57. ¿Por qué? Porque allí se establece que un solo hecho, cuando viola dos o más leyes penales, ¿no?, se considerará como un concurso formal o ideal. Entonces, por eso decía que en hipótesis de esta naturaleza, trata de individualizar cuáles son los bienes jurídicos que se lesionan y en tal sentido luego pasar a determinar qué tipo de concursos corresponden. La absorción, porque también formaba parte de la consulta, bueno, generalmente un delito absorbe otros cuando hay una línea homogénea, ¿no?, generalmente traumatismo, lesiones, homicidio, caso de riña también. Particularmente es así. En general, lo demás, hay una cuestión de adecuación típica y de especificidad, ¿verdad? Por lo tanto, reitero y concluyo en esta consulta y en los casos similares, identifiquen cuál es la conducta o cuál es la acción punible, y si hay dos bienes jurídicos diferentes, vayan por el lado del concurso. Bueno, ahora sí, llegamos a las tres primeras o los tres primeros tipos penales, y dejamos abierto para que puedan formular las consultas que ustedes entiendan pertinente, las que no están haciendo por chat, o quien desee levantar la mano y formularlas, con mucho gusto los escuchamos. ¿No hay ninguna? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces continuamos. Sí, hay una. Aldana, perfecto, Aldana, adelante. Sí, profe, hoy le interrumpí, yo había leído que había aclarado en EVA ayer que iba a desarrollar 3 temas, pero justo como estaba en el tema de las agravantes, se me ocurrió preguntarlo ahí, pero está. Cuando estamos en homicidios y en agravantes, si hay más de un agravante especial, por ejemplo, ahí desarrollamos las dos agravantes, o si hay una especial y una genérica, desarrollamos cada una. Sí, correcto, es así. Hacemos Cada así. vez, frente a un caso o a una Sí. pregunta totalmente de desarrollo, que ustedes entiendan que el sujeto activo es pasible de considerarse una circunstancia alteratoria de la pena, tienen que fundamentar y desarrollar. Si es, por ejemplo, el parentesco, por un lado, bueno, tienen que identificar por qué es el parentesco, supongamos que sea padre o hijo. Y paralelamente es posible que el homicidio se haya configurado o cometido contra un pariente, pero además por impulso de brutal ferocidad. Entonces, en ese caso, se analiza el parentesco, se fundamenta por qué es el artículo 311, número 1, y por otro lado, se desarrolla por qué es el artículo 312, también numeral 1, que es impulso de brutal ferocidad, y así sucesivamente. Está bárbaro, esa era mi consulta, muchas gracias. No, con mucho gusto, por favor.
Caterín, adelante. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Yo tengo una consulta más que nada con respecto al concurso que no me queda muy claro. Sí. En sí, hay concurso entonces cuando seleccionan más de un bien jurídico tutelado, ¿no? En un caso, por ejemplo. Y habría una absorción en todo caso cuando hay solo un bien jurídico tutelado lesionado, ¿o cómo? Sí, cuando hay más de un bien jurídico tutelado, el régimen de aplicación es el régimen de concurso de delitos, donde allí se establece, por un lado, que hasta 3 delitos hay una reiteración real, más de 3 delitos hay una habitualidad por reiteración, y luego las variantes que establece el artículo 56, que es el concurso fuera de la reiteración, cuando sirven de medio los delitos, y el artículo 57 que hacíamos referencia, que es cuando un solo hecho viola 2 o más leyes penales. Y también el artículo 58, o a no olvidarse, porque es la parte de delitos continuados que también son como un agravante. Eso es por un lado, ¿sí? Entonces, por otro lado, hay situaciones donde la afectación al bien jurídico, antes de lograr la finalidad que la gente quiso, que el sujeto activo pretendía, lesionó otro bien jurídico. El caso clásico es el del homicidio, que antes de dar muerte también provoca una lesión, porque por ejemplo la bala lo que hace es atravesar el tejido epitelial, y en ese caso provoca, aún en esos instantes que la bala atraviesa, ¿no? el brazo, está provocando un trastorno fisiológico del cual se deriva una enfermedad del cuerpo y la mente. Pero como luego impacta en el corazón o en otra zona vital del cuerpo, absorbe el delito mayor al delito el menor, que en este caso sería un único delito de homicidio y no es un delito de homicidio en concurso con un delito de lesiones. Eso es a lo que me refería cuando uno proyecta la absorción o cuando uno determina el concurso. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, entonces seguimos. Vamos al delito de riña. ¿Hay una mano levantada? Sí, adelante, María. Hola, buenas. Yo tengo una duda sobre el delito complejo, que habla el 56, ¿no? El inciso final. Como que no me queda claro la diferencia con los demás institutos o con el concurso y todo eso, como que no me queda claro. Bueno, a ver, el artículo 56 en realidad es un tema vinculado al derecho penal parte general. Cuando uno llega a esta parte del curso, uno debería saberlo, ¿verdad? Pero de todas maneras, te lo voy a explicar, aunque sea brevemente, en este sentido. El artículo 56 lo que establece es un régimen donde la comisión de un delito sirve para facilitar la comisión de otros delitos. Entonces, supongamos, el dar muerte a un sereno para acceder a la planta que él custodia y poder sustraer de la caja fuerte el dinero que allí se encontraba. Entonces, ese delito sirve de medio para la comisión de un hurto. Por lo tanto, hay 2 delitos allí. Pero en lugar de juzgarse por el criterio general, que es el de la reiteración real, se valora el motivo por el cual cometió el homicidio, que fue el primer delito, y como fue un medio para cometer un segundo, se aplica este otro régimen concursal que es fuera de la reiteración.
que como el nomen juris lo establece, está aparte de la reiteración, que marca la diferencia con el artículo 54. Y marca la diferencia en el sentido que está diciendo, si bien hay más de un delito, pero en este caso en particular se valoran otros elementos, y ese otro elemento que se valora es precisamente el objetivo por el cual lo cometió. A diferencia del artículo 54, que no importan los objetivos, lo que allí se traduce simplemente se verifica. Hay dos delitos cometidos, cometió una rapiña, cometió un homicidio, cometió un hurto. Bueno, no me importa si lo hizo porque tenía ganas, si lo hizo porque necesitaba la plata. Ahí no hay una valoración. ¿Sí? En cambio, en el segundo caso, o sea, en el artículo 56, sí es importante determinar el objetivo, ¿no? Si es para facilitar, si es como un medio, si es para sacar provecho. Entonces, ese es el criterio diferencial de por qué se aplica en un caso el artículo 56 y por qué se aplica en otros el artículo 54. Lujo, muchas gracias. Con mucho gusto, por favor. Federica, adelante. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. A mí me quedó una duda cuando estaba explicando lo de lesiones y la violencia doméstica, el caso puntual en el que planteó lo de la violencia patrimonial, que usted hablaba de dos bienes jurídicos tutelados diferentes y no me queda claro cuáles serían, sí, puntualmente cuáles serían esos dos diferentes. Sí, bueno, en realidad yo me refería especialmente a la consulta que se realizó, creo que por el foro o por línea privada, no me acuerdo ahora, pero que hacía, indicaba el caso de que alguien lesionaba al cónyuge con la finalidad de amedrentar, no dándole el dinero. Como no dar dinero forma parte de la violencia interna, la violencia doméstica, ese no dar dinero es un aspecto patrimonial. Y en ese sentido es que marcábamos, o que podría marcarse una diferencia con el bien jurídico que se tutela cuando se lesiona a una persona, que es la integridad física. Entonces, si bien es cierto que tanto uno como otro integran el título de delitos contra la personalidad física y moral del hombre, en ese caso en particular puede aceptarse que hay dos bienes jurídicos que son diferentes o que se protege de distinta manera y considerarse una suerte de concurso. Como una hipótesis, podría aceptar. En otro caso, alguien podría considerar, bueno, en realidad, como forma parte del título 12 de los delitos contra la personalidad física y moral del hombre, y están protegiendo el mismo bien jurídico, podría entenderse que hay una suerte de subsunción de uno y otro, y que por lo tanto se iría allí a un criterio de especificidad. ¿Qué quiere decir un criterio de especificidad? Quiere decir que la conducta, la acción que se analiza, se adecúa más a un tipo penal que el otro. Hay una suerte de concurso aparente de leyes, que cada ley, ¿no?, cada artículo reclama esa conducta para sí. Entonces, en esa hipótesis uno podría también valorar y decir, bueno, una lesión es menor o mayor, ¿no?, cuantitativamente al delito de violencia doméstica. Bueno, depende del tipo de lesión, porque una lesión leve tiene un mínimo de 3 meses de prisión, creo que a 6 meses, a 6 meses o a 10 meses, y el delito de violencia doméstica tiene un mínimo de 6 meses de prisión a 2 años de penitenciaría. Entonces, si uno lo ve desde el punto de vista de la prevención general como una suerte de, digamos,
de amedrentamiento por la conducta realizada, podría allí decir que se aplica el delito de violencia doméstica. Eso fue lo que respondí, o la respuesta a ese caso en particular. Pero bueno, no sé si te entreveré más o No, me quedó mucho más claro. Y en este último caso, sí podríamos considerar, en esto último que usted planteaba, ¿no? Sí se puede considerar que hay absorción del delito de violencia doméstica. Yo creo que podría plantearse un concurso fuera de la reiteración. Aunque sean solamente lesiones físicas. Sí, para el caso de que se fundamente como un concurso ideal, perdón, formal o ideal, allí habría el fundamento, sería en esta hipótesis en particular, que es contra el patrimonio, ¿no? Porque de lo contrario, si uno considera que hay una absorción, entonces el fundamento sería que la violencia doméstica, al ser mayor la pena y al ser y estar dentro del título, privilegia este último caso. Esos serían los fundamentos para un lado o para el otro. Bien, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta, si no, seguimos con lo que tenemos acá en pantalla. Riña y aborto. De riña, lo importante, características de la riña. Reciprocidad, número de corriñentes. Acá recuerden que hay distintas posiciones doctrinarias. Hay quienes sostenemos en minoría que puede ser un mínimo de 2, y la mayoría de la doctrina entiende que es un mínimo de 3 o más. Para un lado y para el otro hay fundamentos, ¿sí?, para considerarlos. Después es importante saber que la riña es cuerpo a cuerpo o a distancia. Bien, y particularmente conocer la clasificación de riña en relación al si es una riña simple o una riña calificada, en el sentido de la responsabilidad de los partícipes, porque los problemas se generan allí cuando hay una riña calificada, particularmente cuando el partícipe del delito de daño o de homicidio no se conoce. Entonces, hay allí distintas interpretaciones también respecto de cómo se resuelve. Y el tema se resuelve por el concurso. Una vez más, ¿verdad? Entonces, este punto es gravitante y es importante, ¿sí? Criterios de imputación. Y también en materia de riña, las agravantes que hay que tener en cuenta vinculados a los espectáculos deportivos y espectáculos públicos en general. Bien. Luego, con relación al delito de aborto, la clasificación, tienen que saber que hay el tipo de aborto: aborto con consentimiento de la mujer, sin consentimiento y con colaboración de terceros. Y con relación a la colaboración de terceros, otra vez más aquí nos enfrentamos al tema del concurso, ¿sí?, que a esta altura del partido aparece como algo, como una columna vertebral, ¿verdad? Transversaliza prácticamente todos, no digo todos, pero la gran mayoría de los delitos. ¿Por qué? Porque acuérdense aquí que la colaboración de terceros, que es obviamente la pluriparticipación de personas, se aparta del régimen concursal. Y el propio tipo penal, que es el 325 bis, establece o refiere de actos principales o actos secundarios. Y cada uno de ellos responderá de acuerdo al aporte que han hecho durante el proceso ejecutivo del delito. ¿Cuáles son los aportes principales y secundarios? También los desarrollamos en clase, también pueden verlo en alguno de los
videos o repasando la misma clase que está grabada, desde luego. Y tengan en cuenta que en el tema del aborto hay una suerte de delito calificado por el resultado, que en los hechos es un agravante, pero no lo dice el legislador con ese nombre, porque se castiga con mayor rigor cuando hay una muerte o lesión. Pero esa muerte o lesión no es querida, sino que es como consecuencia del delito de aborto. Pero lo interesante de esta situación es que no estamos allí frente a un caso, por ejemplo, de homicidio en concurso con un delito de aborto, sino que estamos en un caso de un delito de aborto con resultado muerte o lesión, y que se agrava. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la intencionalidad, la finalidad de la gente. Nuevamente, lo que decíamos al principio, traten de identificar cuáles son los bienes jurídicos que quiso violar y a partir de allí diversifican la calificación o, de acuerdo al tipo penal que sea, puede ser, como en esta hipótesis, un aborto calificado por el resultado, lesión o muerte, que es un agravante en definitiva. Y sin perjuicio de eso, el delito de aborto en particular tiene agravantes específicas que tienen relación con lo que generalmente casi todos los tipos penales lo agravan, es decir, cuando hay violencia, cuando hay fraude, bueno, en este caso, en muchas hipótesis la minoridad, también lo vamos a ver en la ley de género, ¿verdad? O en el homicidio también, hay una hipótesis, recuerden, numeral 5, el 311, cuando el homicidio es en presencia de menores de edad, etc. Pero son agravantes que en definitiva están en este caso a texto expreso. Y también el aborto tiene sus atenuantes, que como vimos en su momento, están vinculados a la pobreza extrema, a los casos de violación, al honor, que de acuerdo a cuál sea y de acuerdo a cuál haya sido la voluntad de la gestante, puede ser un caso de perdón judicial o puede ser una suerte de excusa absolutoria, ¿sí? Donde la ley establece la obligación de exonerar de pena o deja facultado al juez para que ello sea así. Bien. Bueno, aquí está faltando el número de la ley, pero recuerden también las hipótesis de, en los casos, cuáles son los casos y las circunstancias en que está autorizado el aborto, ¿sí? Lo que es la legalización del aborto, que deben recurrir, es un ritual, digamos, administrativo, que debe transitar por la consulta ante los médicos, ante un equipo en realidad multidisciplinario, que hay un plazo, además de 5 días, que se establece para que la gestante decida luego de esa consulta continuar o no con la decisión de interrumpir el proceso de gestación o optar, debí decir, con alguna de las alternativas que ese equipo multidisciplinario ofrece, como por ejemplo darlo en adopción, ¿sí? A su hijo, que lo tenga y que lo den en adopción. Y luego recuerden también lo que implica, ¿no? los idearios de conciencia, etcétera, que tiene que ver con los médicos que actúan o las instituciones que también pueden no estar de acuerdo en la realización de este tipo de prácticas médicas, ¿sí? Y por lo tanto hay también una solución legal. Bueno, en relación, seguimos y pasamos a los delitos de omisión de asistencia y delitos contra el honor. Acá importante, en el artículo 332, es establecer la acción punible, que en general pasa por encontrar a alguien abandonado, ¿no? Y no prestarle asistencia, desde luego. En eso consiste, es un delito de omisión, recuerden. Y acá me animo a decirles algo que creo que es válido para todos los delitos.
traten siempre de identificar la acción del sujeto, la acción del partícipe en el tipo penal. En este caso en particular, hay como un ruido de fondo, ¿no? Quizás alguien tiene el micrófono abierto, por favor les agradecemos que lo cierren. Decíamos que hay una acción punible que en este caso implica encontrar a alguien abandonado, perdido, ¿verdad? El tipo penal es mucho más amplio, y no prestar la asistencia debida. Pero recuerden que no solamente es no prestar la asistencia, sino además el vincularlo de forma copulativa a dar cuenta a la autoridad. Recuerden el famoso I, no prestar asistencia y dar cuenta a la autoridad, ¿sí? Que es un presupuesto necesario y que debe darse en forma conjunta, de acuerdo a la ley y de acuerdo a lo que la doctrina mayoritaria ha interpretado. También tengan en cuenta los sujetos pasivos en estos casos, es decir, a quienes son los que se piden omitir asistencia o en general se pueden dar también a quien esté en una situación de riesgo, y en tal sentido es abarcativo este delito de cualquier persona que se encuentre en una situación de riesgo, peligro o sepultado, como dice la parte final de la disposición. Acá tienen que tener en cuenta que es uno de los pocos tipos penales donde se establece en la misma figura en el elemento de tipicidad subjetiva una omisión dolosa y una omisión culposa, ¿sí? Bueno, con relación a los delitos de difamación e injuria, es importante, nuevamente, acción punible. Identificamos qué es lo que ofende al bien jurídico tutelado. En los delitos de difamación lo que se ofende es el honor, ¿sí? Entonces, la cuestión es que se pueda determinar si la ofensa, decimos auditorio acá, en el sentido de que la ley establece en el 333 que se adjudica un hecho determinado ante varias personas, dice la ley. Pero esas varias personas tienen que tener idoneidad para poder difundir la versión. Porque como decíamos en clase, y tratamos el ejemplo, que si alguien afirma un hecho injurioso frente a un grupo de ciudadanos asiáticos que solo conocen el mandarín chino y no saben el español, va de suyo que no pueden difundir lo que uno en español está diciendo, y por lo tanto allí sería o estaríamos en el marco de un delito imposible. Por lo tanto, la difundibilidad es un presupuesto necesario que lo deben tener presente. Y las consecuencias jurídicas, que transitan por cuestiones administrativas, que transitan por cuestiones penales y que transitan por cuestiones de orden social, como por ejemplo cuando exponen a una persona al odio o al desprecio público. El delito de injuria es un delito residual, es decir, abarca todas aquellas ofensas que pasan el filtro de la difamación. Y no es necesario un hecho determinado, sino que es suficiente con una ofensa a nivel subjetivo. Porque recuerden que la ofensa, ¿sí?, el honor, en definitiva, se divide en subjetivo y objetivo. Lo que los demás piensan de una persona y lo que uno mismo piensa de sí mismo. Entonces, en la parte de injuria, uno mismo, cuando considera que se ha afectado el honor subjetivo, puede allí precisamente pedir la persecución punitiva, ¿sí? Y hay en este tipo penal lo que se conoce como la exención de la verdad, la prueba de la verdad, o la exención de responsabilidad, que son hipótesis que están especialmente previstas en la ley y tienen que saberlas, donde se permite al denunciado por el respectivo delito de difamación o de injuria probar que lo que dijo fue verdad. Por eso se llama exención de responsabilidad.
o prueba de la verdad. Porque si alguien afirmó, por ejemplo, que Diego, María, Susana, Pedro, cualquiera, es un funcionario corrupto, entonces Diego, María pueden sentirse lesionados en su honor. Supongamos que digamos que es un funcionario corrupto porque vieron que sustraía dinero de la caja donde ellos trabajan, ¿verdad? Entonces, puede sentirse cualquiera de ellos lesionado en su honor, pero resulta que si alguno de ellos es un funcionario público, entonces es allí donde la exención de responsabilidad aparece como un presupuesto necesario para poder demostrar. Y se le pide a quien tuvo o quien dijo esa afirmación que demostraran por qué es corrupto. ¿Por qué? Porque es interés social saber si los funcionarios públicos que tenemos en el Estado son o no corruptos, ¿verdad? Y así sucesivamente algunas otras hipótesis que están a texto expreso allí referidas. Y también tengan en cuenta el tema de la prescripción, que esto en general no se le toma la debida importancia, pero aparece a texto expreso como una excepción, porque vieron que en los demás tipos penales se va a un régimen general, que es el régimen general de prescripción del artículo 117 del Código Penal, que establece por bloques, de tanto a tantos años, el delito prescribe a tantos años y así sucesivamente. Acá no, acá hay un régimen especial de prescripción que prescribe a los 3 meses el delito de injuria y al año el delito de difamación. ¿Sí? Por lo tanto, no lo vamos a hacer porque a veces puede resultar como un golpe bajo, pero si uno en un caso se encuentra con que la letra dice fulanito de tal afirmó que menganito es un depravado sexual porque que violó a un menor de edad, y por lo tanto esto fue en el 2020 y se le pide que ustedes determinen cuál es la configuración penal, lo que tienen que decir allí es que prescribió. No tienen que analizar el tipo penal. ¿Me entienden? Por eso es importante tener presente este instituto acá en particular. Bueno, pero a ver, ya hicimos 3 más, ¿no? Sí, perfecto. Seguimos con lo que planificamos. De estos delitos que vimos, hacemos un paréntesis, con mucho gusto, escuchamos las consultas que ustedes deseen formular. Por levantando la mano, o tal vez las están haciendo por el chat, y también. Veo que el chat está activo. Federica, adelante. Profesor, disculpe, con respecto a la prescripción que acaba de mencionar, ¿es Sí. en relación a la prescripción del delito de difamación? No me quedó claro el ejemplo, perdón. Claro, es en relación a los delitos contra el honor, porque la prescripción vale tanto para la difamación como la injuria. Para la difamación, el plazo de prescripción es de 1 año, para la injuria es de 3 meses. Bien, y tengo una pregunta, quizás está más relacionada como desde el punto de vista procesal del caso, bueno, de los delitos contra el honor, pero si una persona hubiera iniciado un proceso por difamación o por injuria y no se hubiera dado impulso durante una determinada cantidad de tiempo, entiendo que no sé cómo preguntarlo, porque entiendo que no hay prescripción, porque en realidad ya se inició el proceso, pero no sé si se entiende por dónde voy. No, No sé perfecto. si estoy siendo clara. Federica, Es decir, creo haberte entendido. Tú tienes la duda si la prescripción opera una vez que se haya presentado la denuncia. sí, no sé si la prescripción, pero quizás, no sé, la parte actora tiene como una carga de generar impulso durante el proceso en caso de que, no sé, Fiscalía no accionara o no sé si me explico. Sí, perfecto. Tú decís la parte denunciante, porque actor y demandado Sí, es perdón. en materia civil, ¿verdad? Pero en materia penal, el denunciante tiene, sí, obviamente, para sí, la carga de dar impulso procesal en todas aquellas hipótesis que por algún motivo o por otro la Fiscalía no investigue.
Y por lo tanto, si bien es carga del Ministerio Público, porque es el representante de la sociedad y es el que tiene el deber de investigar, si bien tiene una carga sobre sí, puede ocurrir que a veces, por distintos motivos, no lo haga, y entonces el interesado, como en todos los órdenes de la vida, tiene que dar un impulso, que se llama impulso procesal, solicitando la citación de testigos o solicitando directamente que se le dé impulso. Así funciona. Bien, mi pregunta iba por el lado de si ese impulso tiene un periodo, no sé si de prescripción, pero quizás como un plazo en el que la parte tiene que tomar impulso justamente, o si en realidad es... no Sí, bueno, ahí ya nos vamos a algún aspecto más de orden procesal vinculado al código, el proceso penal, que tiene hasta 4 años para considerar la responsabilidad o no. Bien, en realidad era esa mi pregunta. ¿Y esos 4 años son comunes para todos los delitos? Sí, es una disposición que alcanza todos los delitos. Habría que ver si hay alguna excepción vinculado con los delitos de género, porque, por ejemplo, lo que tiene que ver con delitos vinculados a menores, allí hay ahora nuevas disposiciones que cambia el periodo de prescripción hasta tanto no cumpla la mayoría de edad, por ejemplo. Pero el criterio general es que abarca a todos, con las excepciones que confirman la regla. Perfecto, muchísimas gracias. Un placer, con mucho gusto. Lucía Cáceres. Sí, yo quería consultar, en el caso de la riña calificada, si resulta esa muerte de lesión, o sea, no conocemos el autor, es un autor desconocido, ¿todos responden por riña calificada? Bueno, depende de la posición del autor que hayas leído. Para la doctrina mayoritaria, si no se conoce el autor del delito de lesiones u homicidio, todos responden por riña calificada, obviamente. Todos, absolutamente todos. No sé si esa es tu pregunta, o Sí, si tu sí. pregunta alcanza qué ocurre si se conoce el autor del No, delito. creo que si se conoce el autor, creo que entendí, o sea, la mayoría entendía, no sé, le digo y usted me dice, ¿está bien? Cuando el autor era conocido, la mayoría entendía de que era autor de homicidio o lesión en reiteración real con un delito de riña simple. Y después estaba Sí. la minoría que entendía que se absorbía y quedaba solamente un homicidio porque era el más gravoso, digamos, que la lesión. Y todos los demás, o sea, el autor conocido sería por homicidio y todos los demás por riña calificada. ¿Está bien? Sí, correctísimo. Está, perfecto. Gracias. Espectacular. Bien. Perfecto. Entonces, ¿hay alguna otra consulta? ¿No? Bueno, seguimos. Vamos a los delitos contra la propiedad. El hurto, la acción típica, fundamental. Apoderarse de cosa ajena, sustrayéndola, con sustracción desde luego, y el proceso de ejecución acá es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Cuando hay una consumación, cuando hay un agotamiento, cuando hay una tentativa. ¿Sí? Vinculado a ello, las agravantes, que son de todas las que hay, las que están acá, no pueden dejar de saberlas. ¿Qué tiene que ver? Lo que ocurre cuando se lleva armas o narcóticos, ¿sí? Porque recuerden que una cosa es llevar literalmente armas, y otra cosa es usar las armas. El verbo nuclear cambia radicalmente. Si uno usa las armas, deja de ser un delito de hurto, pasa a ser un delito de rapiña. ¿Sí? Por el medio típico, la violencia o la amenaza.
Ahora, la cuestión es, ¿qué alcance le ha dado la doctrina al llevar armas? Por ejemplo, si un trabajador, qué sé yo, de la construcción lleva en su mochila un cuchillo para cortar el asado que hacen al mediodía, ¿sí? Y interín le da por sustraer algo que pasa de algún bar y encuentra una cartera ahí, si se considera ese cuchillo como un arma, y si se considera como un arma, implica un agravante del hurto, por ejemplo. Eso también lo vimos en clase, y es importante que tomen posición frente a ese tipo de situaciones. Y luego, lo que tiene que ver con los casos de destreza, ¿sí? O inferioridad psíquica, ¿no? ¿Cuál es el alcance que la doctrina puede? Por ejemplo, si alguien sustrae algo ajeno de quien está durmiendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Le lleva el bolso a alguien que se ha acostado a dormir en un parque, ¿no? Y le lleva el bolso, si es un delito que es agravado precisamente por una suerte de inferioridad psíquica, no desde el punto de vista mental, pero porque no es consciente de lo que está ocurriendo. Allí también hay discrepancias respecto de la doctrina. Y tengan en cuenta que el hurto siempre implica la aprehensión corporal, ¿sí? Por lo tanto, cuando hay sustracción de otro bien que no es susceptible de aprehensión corporal, como por ejemplo la energía, hay un hurto, hay un delito aparte, que es en este caso el artículo 343, hurto de energía eléctrica, ¿sí? Bueno, y con relación a la rapiña, las clásicas. Acá no solamente es importante conocer, y va de suyo, ¿verdad?, el medio típico de violencia o amenaza, sino que es importante determinar y conocer el alcance de la rapiña propia o impropia, ¿sí? Y también, en el tema de la rapiña, presten mucha atención al proceso de ejecución. La tentativa en la rapiña, en cualquiera de las modalidades, el momento consumativo, ¿sí? Y las agravantes, ¿sí? ¿Cuáles son las agravantes de la rapiña que están vinculadas a los delitos del hurto? A las del delito de hurto. Bien, bueno, con relación a la extorsión o al delito de extorsión, nuevamente acá hay que tener en cuenta los medios típicos de la violencia o amenaza, porque también son coincidentes con el delito de rapiña, ¿verdad? Pero hay diferencias, desde luego, más allá que hay también similitudes, porque en la extorsión también se obliga a alguien a tolerar algo, ¿verdad? Y en la rapiña, cuando alguien provoca una amenaza, por ejemplo, con un arma de fuego, está haciendo que el otro tolere la sustracción. Pero la doctrina ha marcado diferencias entre uno y otro caso, sobre todo también lo que tiene que ver con la simultaneidad del acto o no, etc. Ese aspecto también es muy importante que lo tengan en cuenta. Dentro de los delitos contra la propiedad, desde luego nos encontramos con los que tenemos acá en pantalla, y particularmente con el delito de estafa, que tiene que ver con el concepto de los medios típicos. Acá recuerden que también hay un beneficio que logra el sujeto activo, pero que en lugar de utilizar la violencia, utiliza, en este caso, el engaño. Pero el engaño tiene características, no es un simple engaño, sino que tiene que tener una forma de artificio, estratagema. Y el legislador y la doctrina ha escrito ríos de tinta sobre cuáles son los alcances que tiene. Es importante saberlo. Y el momento consumativo también. ¿Por qué hacemos hincapié en eso? Porque hay quienes sostienen que
el delito se consuma cuando se induce en error, y hay quienes sostienen que el delito se consuma cuando se logra el beneficio. Entonces, la doctrina allí está separada, siempre es importante tomar posición sobre ese tema. Que dicho sea de paso, les voy también diciendo algunos criterios de corrección. Se va a tomar en cuenta la posición personal que cada uno, sobre todo en los casos particularmente, pero también en las preguntas de desarrollo, que cada uno adopta. Es decir, el criterio, ¿verdad? El criterio siempre, desde luego, tiene que estar fundado, desde luego, ¿no? Pero es, a nuestro juicio, un plus, un valor adicional, que cada uno pueda resolver el caso o desarrollar la pregunta teniendo o adoptando una posición, ¿verdad? Eso apunta a, bueno, una enseñanza del derecho penal basado en la crítica, ¿sí? Crítica constructiva, siempre hablamos, ¿no? Pero la crítica hace al crecimiento. La receptación, bueno, implica, al igual que el encubrimiento, por eso también es importante ir viendo las diferencias, el no conocer lo que el autor o el coautor o el cómplice de otro delito van a hacer. Pusimos ignorancia para que quede groseramente, ¿no?, establecido que el autor de la receptación no tiene que saber nada de lo que se ha hecho antes. Porque si conoce lo que se ha hecho, incluso si hay alguna suerte de colaboración previa, ya deja de ser un delito de receptación para ser una coautoría del respectivo delito antecedente, ¿sí? Y lo que diferencia, en definitiva, la receptación de otro tipo de delitos es el provecho. Ignorar lo que se ha hecho, pero luego que se ha configurado un delito antecedente, entonces obtener un provecho. Por ejemplo, comprar, adquirir lo hurtado por, bueno, otra persona, ¿sí? O el sujeto pasivo de un hurto, una rapiña. Tengan en cuenta también que la LUC, ¿no?, la Ley de Urgencia de Consideración, ahora creó un aditivo a las agravantes del delito de receptación, que es el adquirir, por ejemplo, armas o chalecos de policía antibalas, ¿verdad? También, bueno, forma parte del tipo penal la circunstancia alteratoria de la pena. Y con relación a la apropiación indebida, nuevamente acá visualicen que estamos y seguimos dentro de los delitos contra la propiedad. Por lo tanto, son distintas formas de lograr beneficios. Algunos adquieren lo ajeno a través de la violencia, otros a través del engaño, otros a través de la inversión del título. Cuando decimos inversión del título es porque en la apropiación indebida hay alguien que se les confirió ese bien mueble, es decir, se le entregó por voluntad del propietario, pero se le entregó con el fin de hacer un uso determinado, ¿sí?, o devolverlo en determinado tiempo, por ejemplo. Por lo tanto, si no se devuelve o no se cumple con ese fin por el cual se le concedió la cosa, es que allí se dice que se invierte el título de posesión, que lo tiene, en título de propiedad, porque el sujeto activo pasa a disponer de la cosa como si fuera su dueño, ¿sí? Esta forma de presentárselos muy telegráficamente, lo que procura también es generar un impacto, aunque sea visual, pero para que puedan visualizar el aspecto trascendental de los tipos penales, ¿sí? Entonces, visualicen por título
y luego sepan conceptualmente que responden la mayoría a los medios para obtenerlo, pero que la conducta no varía generalmente, ¿sí? Bien, y después el delito de daño, que aparece aquí como un aspecto importante y que generalmente también es omitido, pero implica la destrucción de una cosa ajena y que en muchos casos suele ser subsumido por un delito mayor o que no se tiene en cuenta. Pero cuando hay destrucción de cosa ajena, recuerden que para llevar adelante la investigación fiscal se necesita la denuncia de parte y tiene como característica que no es una pena privativa de libertad, sino en unidades reajustables. Y luego nos vamos a los delitos contra la administración pública. Acá tenemos los 4 delitos, en realidad 3 delitos que vimos, porque lo que aparece a la derecha es un delito, no, está bien, 4 delitos, y lo que aparece a la derecha y abajo en realidad es un concepto, que es el concepto de corrupción que transversaliza todo lo que tiene que ver con los delitos contra la administración pública. Recuerden acá que el sujeto activo es un sujeto activo calificado, que es un funcionario público, pero que en determinadas excepciones, en determinados casos, como el delito de soborno, puede ser también un particular que se asemeja a funcionario público de acuerdo a la disposición que establece el artículo 64 del Código Penal y que es una extensión de responsabilidad para aquellos casos en que el delito se necesita una condición especial. Como para los delitos de la administración pública se necesita la condición especial de ser funcionario, en estos casos hay como un mecanismo amplificador y quien comete un soborno, mejor dicho, estimula a un funcionario público a la realización de un acto no debido, entonces, si el funcionario público acepta ese dinero o ese beneficio o ese provecho para hacer algo indebido de su cargo, entonces deja de ser un delito de soborno y pasa a ser ese particular un coautor del respectivo delito de cohecho, que puede ser un cohecho simple, calificado o subsiguiente. En definitiva, recuerden que el soborno es la instigación al delito de cohecho, ¿sí? Es la instigación al delito de cohecho, pero que cesa ese soborno cuando algunos o alguna modalidad del cohecho es aceptado. Ese aspecto vinculado del cohecho, ¿verdad? Vinculado a los otros 2 delitos que tenemos allí en pantalla, que es el peculado y la concusión, también es importante marcar las diferencias, porque recuerden que en el peculado también hay como una suerte de inversión de título, porque hay una posesión del dinero o de las cosas muebles. Lo que ocurre que acá esa posesión es en virtud del cargo que se tenía y solamente puede tener posesión de determinados bienes o dinero aquel funcionario público. En cambio, en la apropiación indebida, cualquier persona puede poseer lo que quiera, lo que el propietario así le otorgue. Bien. Y después hay algunas particularidades que surgen del delito de peculado, no son complejas, pero es importante tenerlas presentes. Y la concusión, allí recuerden que hay 2 tipos, una concusión violenta y fraudulenta, que depende de cuál haya sido el comportamiento del funcionario público al momento de lograr el beneficio o el dinero. En algunos casos, cuando compele al particular a entregar una suma de dinero, ¿sí? Recuerden aquel caso que vimos, ¿no? El funcionario municipal
¿sí? Que le induce, le compele, le dice, deme determinada cantidad de dinero, yo no le aplico, no es una forma violenta, está compeliendo a un beneficio, o a inducir en error, que implica, bueno, mire, el problema es que le van a sacar la libreta durante 2 años, porque ahora el sistema de puntos, etc. En realidad es falaz, porque no hay un sistema de puntos en el Uruguay, por lo menos no lo hay todavía, ¿verdad? Entonces allí marca la diferencia entre la concusión violenta. Y la diferencia entre la concusión y el cohecho es que la iniciativa la diferencia es la iniciativa. En la concusión, la iniciativa para lograr el provecho parte del funcionario público, y en el cohecho parte del particular, que es el que soborna, el que induce al funcionario público a cometer alguno de esos delitos. Tengan en cuenta, en el mismo título de delitos, el atentado, el artículo 171, que hace referencia, que es importante visualizar la acción típica. El atentado implica, no es un atentado con medios extravagantes, ¿verdad? Sino que el atentado tiene que ver con la forma en que se obstaculiza el desempeño de la función. Y allí el artículo 171 establece distintos medios o distintas formas, desde el momento en que toma actividad por primera vez el funcionario público, o luego cuando se obstaculiza el desarrollo, o cuando se pide la renuncia, también en determinadas hipótesis, porque también el pedido de renuncia puede ingresar dentro de un reclamo lícito en el marco de un Estado de Derecho. Pero lo que es, por eso les hacía referencia a acción típica, vean la acción típica y las agravantes. Recuerden que también las agravantes en estos casos siempre se reiteran: pluriparticipación, uso de armas, se le agrega en este caso la posición de jefe o promotor, etc. Bueno, y nunca está de más el concepto de corrupción, que ya lo vimos, ¿no? Y lo pueden allí reiterar. Los delitos contra la administración de justicia. Omisión de denunciar delitos. Acá, bueno, fue un video, ¿verdad?, que subimos hace unos días, que hacía referencia precisamente a este delito actualizado. ¿Por qué actualizado? Porque acá decíamos que este delito fue creado bajo un sistema de persecución punitiva a cargo del Poder Judicial, de los jueces. Considerarse que en el Uruguay iba a regir un sistema... Profe, disculpe, se le cortó. ¿Se está cortando? ¿Ahora? Sí, se cortó, yo pensé que era mi internet, pero ahora se escucha bien. Ahora se escucha bien, perfecto. Bueno, gracias por avisar. Gracias por avisar. Les decía entonces que en Irureta Goyena el codificador estaba muy lejos, ¿no?, en la época de Irureta Goyena, muy lejos de considerar que en el ordenamiento jurídico uruguayo iba a regir un proceso acusatorio como el que tenemos actualmente, en manos del Ministerio Público. Por lo tanto, ¿por qué hacíamos referencia a esto? Porque el 177 refiere a la omisión de los funcionarios en denunciar delitos, y es necesario que sepan qué tipo de funcionarios están obligados para eso, y qué es lo que se espera de los funcionarios que están obligados. Particularmente recuerden que hay jueces y policías, pero que también los demás funcionarios están obligados en determinadas situaciones. ¿Hay algún micrófono abierto? Por favor, les agradezco que lo cierren. Gracias. Decíamos entonces que el problema que se da ahora, que respecto de los jueces, el tipo penal dice que si son jueces competentes, deben de iniciar la investigación. Pero eso es necesario reinterpretarlos, porque ahora los que inician la investigación son los fiscales. Por lo tanto, en estas hipótesis, desde nuestro punto de vista, ¿no?, abro también el abanico acá, porque para Juan Carlos
y Adriana y Luis y Alejandro, capaz que ustedes tienen otro punto de vista, pero me da la impresión de que la reinterpretación viene por el lado de que ahora los jueces competentes, que son aquellos que tienen posibilidad de instruir en materia penal un delito, por eso el título dice omisión de delitos, ¿verdad? Si un juez competente tiene conocimiento de un hecho delictivo, no puede instruir y tiene que poner en conocimiento del fiscal de turno. Es decir, el juez competente y el no competente ahora tienen una paridad. Esa es la reinterpretación del artículo, porque si no, de lo contrario, tendríamos que decir que este artículo está derogado directamente. Pero me da la impresión que en todo caso puede haber una derogación parcial. Pero esto es importante que lo visualicen y lo tengan en cuenta, ¿verdad? Bueno, después, lo de autoevasión. Acá hay varias modificaciones que se introdujeron también por parte de la LUC y de leyes posteriores, pero lo grosso de esto, tienen que tener en cuenta el concepto de autoevasión y el concepto de lo que es un preso y un detenido. Particularmente, ¿por qué? Porque la persona, autoevasión quiere decir que puede sortear la contención institucional, ¿sí? Irse del lugar donde el Estado le ha privado de libertad. Pero es necesario una condición jurídica, que el tipo penal refiere al preso o al detenido. Y el preso, jurídicamente, es aquel que ha recaído una sentencia de condena, ¿sí? Pero que es una sentencia de condena, o están equiparados a quienes tienen medidas de seguridad, pero medidas de seguridad eliminativas, exclusivamente eliminativas. Esto lo pueden visualizar en el video, donde allí hay unos minutos donde se desarrolla este aspecto en particular, pero se los quiero ahora traer a colación porque es importante. Y tengan en cuenta que en el delito de autoevasión también hay un régimen especial para quienes participan como particulares o funcionarios públicos. ¿Bien? Y acá, entonces, el título de los delitos contra la administración de justicia, nos vamos al encubrimiento. Y tienen que tener en cuenta también las diferencias, particularmente con la receptación, porque en ambos casos existe, ¿verdad?, una acción típica, un antecedente de un delito antecedente, si se quiere, donde no pueden el sujeto activo del encubrimiento conocer lo que los autores o autores van a hacer. Pero luego hay diferencias en cuanto a que en el encubrimiento no hay un beneficio, como sí lo hay en la receptación, y hay un comportamiento que está descrito allí en la disposición que refiere a varios tipos de colaboración, ¿verdad? Por eso se habla de un encubrimiento real y un encubrimiento personal. Real respecto de las cosas o los útiles provenientes del delito, personal respecto a los autores, coautores o cómplices. Bien. Y nos vamos a los delitos contra la seguridad pública. Acá lo que tienen que tener presente, el incendio y el estrago. El incendio y el estrago, conocer que es el incendio suscitar una llama peligrosa, pero particularmente, y nuevamente volvemos, insistimos, sobre el tema del concurso. Concurso de delitos. ¿Por qué? Porque acá, nuevamente, pueden resolver los casos donde hay una bomba, ¿sí? Con el estallido de una bomba, ¿no? Puede ser a partir de un caso de terrorismo, o no necesariamente de terrorismo, pero el uso de un artefacto explosivo que provoca muertes y lesiones,
puede ser o un delito de homicidio muy especialmente agravado por el numeral tercero del 312, o puede ser como consecuencia, y acá volvemos a los delitos de seguridad pública, como consecuencia de un delito de estrago. ¿Por qué? Porque el estrago establece también una suerte de delito calificado por el resultado en las agravantes, donde el uso del medio estragante tuvo como objetivo el causar terror, pero no de lesionar. Pero por circunstancias ajenas al consentimiento de la gente, provoca la muerte o la lesión. En esas hipótesis es un estrago con resultado muerte o lesión, que es un estrago agravado. Pero deben identificar la diferencia que hay con el homicidio especialmente agravado. ¿Bien? Bueno, luego delitos contra la salud pública. Un saludo a la salud pública. Bueno, salud pública. Acá, por supuesto, tengan en cuenta los delitos de estupefacientes, pero particularmente artículo 30 y siguientes, ¿sí? Y la ley que hicimos referencia, la ley 19.574, que tiene que ver con el lavado de activos, acá en relación a los artículos 50 a 54, que son los que refieren al tipo penal de lavado de activos, en cuanto a la transferencia, almacenamiento, etc. ¿Verdad? Concepto. Ustedes ven el concepto del primero y luego los demás recuerden que es una suerte de ampliación, si ustedes me permiten la expresión poco técnica, pero es como un acordeón, ¿sí? Lo primero es el concepto del artículo 50, luego se extiende, como se extiende un acordeón, y allí van a poder ver los distintos comportamientos que el legislador quiso atrapar, ¿sí? Y por lo tanto, partiendo de uno, los demás los encuentran. Algo similar ocurre en el delito de estupefacientes, el artículo 30 y siguientes. Y tengan presente también el artículo 31. Se los señalo particularmente estos artículos, porque si bien es importante que conozcan la ley, desde luego, ¿no? Van a ser juristas y tienen que conocerla, pero para este caso en particular, para el escrito en especial, el artículo 31, que es la regulación del cannabis, ahora es lo que se ha autorizado, ¿sí? Esto lo tienen que saber, la cantidad de gramos de autorización, lo que son los clubes de cannabis y hasta cuánto se puede autorizar. Y luego los delitos contra la fe pública, que tiene que ver acá lo que tenemos así en pantalla. Concepto de documento y certificado, marquen las diferencias entre lo que es la falsificación ideológica y la material. Recuerden eso particularmente, y luego porque hay varios tipos penales, pero concéntrense, debí decir, en lo que es la falsificación ideológica y material. Y tengan en cuenta la ley de cheques, particularmente lo que tiene que ver con el libramiento de cheques sin fondo, ¿sí? Y de este tipo penal, recuerden también, visualicen el momento consumativo del delito, ¿verdad? En qué hipótesis, si el delito se consuma, cuando se presenta al banco y se le estampa la devolución porque no tiene fondos, o si hay algún otro momento, o si la doctrina allí es cambiante o tiene diferencias. Y tengan en cuenta en los delitos contra la economía y la hacienda pública, el delito de contrabando. Y del contrabando, ¿sí?, la ubicación sistemática. Una ley que vimos en clase, la pueden allí tener presente, desde luego la pueden tener en el escrito también, y sobre todo el tema de las agravantes y las atenuantes, y también el aspecto que se vinculó ahora de la receptación, que se agregó, ¿verdad?, en esta nueva disposición, ¿no?, que aquel que se beneficie con objetos vinculados a la exportación o importación indebida, que en definitiva es la base del contrabando, también implica una receptación. Luego, delitos contra las buenas costumbres y orden de familia. Acá visualicen
del marco de la violación, las presunciones de violación. Cuando el legislador entiende que hay una violencia más allá de lo que el sujeto pasivo considera. Pero recuerden que hay una presunción que donde se puede probar la verdad, que es un menor entre 12 y 15 años. ¿Sí? En esas hipótesis se puede acreditar el consentimiento. Luego, visualicen el atentado violento al pudor como una diferencia básica, que es actos diversos de la conjunción carnal, que no ha sido derogado, pero que a su vez marca diferencias, y allí lo decimos a texto expreso, donde deben de saber entre el abuso sexual y el abuso sexual agravado, que también lo vimos en clase y también tienen un cuadro, creo que en la página principal, donde allí se visualizan cuáles son las diferencias entre uno y otro. Y también lo que vimos del abuso sexual sin contacto corporal. Bien, buenas costumbres y orden de familia. Los delitos contra la libertad individual, y con esto estamos terminando. La privación de libertad. Acá visualicen lo que es la acción típica y el momento consumativo. Reitero, momento consumativo forma parte del desarrollo del iter criminis, transversaliza todos los delitos. No me voy a cansar de decirles que repasen concurso de delitos, concurso de delincuentes y proceso ejecutivo de delito. Allí van a resolver todos los casos. La violencia privada, traten de visualizar la diferencia con el delito de amenazas y también la diferencia del delito de violencia privada con la extorsión, porque en ambas hipótesis se obliga a hacer o dejar de hacer o a tolerar algo, pero los medios típicos son los mismos, ¿verdad? Y las amenazas es simplemente el anuncio de un mal, un daño injusto, pero forma parte del elenco de delitos que afectan la libertad, ¿verdad? Individual en este caso. Y luego la violación de domicilio, teniendo en cuenta particularmente cuál es el alcance que la doctrina le ha dado al domicilio, ¿verdad? Con las modificaciones que se han introducido últimamente, y sobre todo visualicen y tengan en cuenta cuando hay una aceptación, digamos un consentimiento expreso o tácito para la autorización para el caso de domicilio. Y sobre todo, recuerden y tengan presente qué ocurre en aquellos casos donde el titular del domicilio es más de una persona y hay autorizaciones encontradas. ¿Eso qué significa? Supongamos una pareja, uno autoriza a alguien a entrar, supongamos, al novio de la hija, y la otra, la madre, se niega a que autorice, a que entre a la casa. Entonces, esos consentimientos encontrados, para la doctrina, tienen solución, pero no es pacífica, y allí es donde deben saber o tener posición qué ocurre en estas hipótesis, ¿verdad? ¿Qué es lo que se privilegia? Luego, para finalizar, tenemos, en realidad era esta para finalizar, yo pensé que era la anterior, delitos contra la soberanía del Estado, el orden político y la paz pública. Y solo 3 artículos tengan en cuenta, que ya fueron para el parcial, por lo tanto no va a ser un gran esfuerzo para ustedes. Artículo 132, 140 y el artículo 150 de la Asociación para Delinquir. En este minuto que nos está quedando, les voy a decir esto que tienen acá en pantalla. Análisis de casos. Lo primero, no se asusten cuando aparecen varias personas. Individualicen a cada partícipe. Primero con uno, después con otro, después con otro. ¿Por qué? Porque si ustedes individualizan, van a poder ver la conducta y van a poder pronunciarse acerca de esa conducta en particular. Después
que individualizaron, supongamos en un caso de copamiento donde entran 3 personas, entonces individualizan a Juan, que es el que ingresa con el arma de fuego. Luego que individualicen, ven o analizan qué delito cometió. Y luego de individualizar el delito, que en este caso, como hay violencia, o es una rapiña, o es un copamiento, o sea, hay privación de libertad, lo conectan con el concurso. Es decir, si cometió algún otro delito. Por ejemplo, si privó de libertad y lesionó a alguien. Entonces allí vendría a ser como la segunda fase del análisis, y la tercera fase, luego, es que hayan individualizado la conducta de Juan, de Pedro, de María, del que fuera, que hayan determinado cuántos delitos cometió. Bueno, entonces luego lo unen con los demás partícipes, y allí es donde resuelven el concurso de delitos. Hay un orden, ¿sí? Y decíamos, ¿no?, que si luego de este análisis, que va acompañado con el análisis históricamente dicho, del análisis estratificado del delito, desde luego, si hay acción, si hay tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, van a llegar a un determinado resultado. Si fuera una sentencia, entonces el resultado sería: se condene a fulanito de tal como autor responsable de un delito de tal. Si es tentado, aparecería como un delito tentado, de copamiento, lo que fuera, en reiteración real o fuera de la reiteración, o en un régimen continuado, etc., en concurso con algún otro delito, si lo hubiera, a la pena respectiva. Eso sería el resultado de un análisis si fuera una sentencia. Como no va a ser una sentencia, como va a ser un escrito, el resultado van a ser el mismo, pero donde van a concluir, y eso es lo que se va a pedir en los casos, que identifiquen el delito, el autor, el régimen concursal y el grado de la ejecución del delito. Bien, bueno, finalmente, les quiero decir, el día viernes vamos a facilitarles todo lo que está a nuestro alcance. Es decir, ya tienen ustedes a disposición quiénes van a ir a los salones respectivos, ¿sí? Ordenado por número, por letra de apellido. Les pido que respeten ese orden, porque está previsto para que tengan capacidad los salones y que puedan estar cómodos en cada uno de los salones. Cuando ustedes llegan a los salones van ocupando de acuerdo al lugar que quieran, pero tienen que dejar espacios entre medio para que podamos transitar, ¿sí?, entre ustedes. El tránsito entre ustedes es para poder ayudarlos en lo que entiendan pertinente y lo que corresponda respecto del caso. Si tienen alguna duda, tienen que levantar la mano. ¿Eso por qué? Porque así mantenemos el silencio y no perjudicamos la concentración de aquellos que están realizando el parcial. Los profesores vamos a ir al lugar donde ustedes están. Bueno, luego el resultado se va a incorporar al libro de calificaciones y se va a utilizar el criterio indubio pro estudiante. Eso significa que si hay un coeficiente que supere el 5,5 y de ahí para adelante va a ser la nota siguiente. Recuerden que van a aprobar el curso aquellos que hayan superado el mínimo de 3 en el primer escrito, que en este superen el mínimo de 6 y que entre todos los parciales logren una nota promedio superior a 6. Bien, bueno, la última reflexión de nuestro caso, de nosotros. Recuerden que esta es una oportunidad para lucirse, no para ponerse nervioso, para lucirse, porque se supone que es el momento donde ustedes
demuestran que han aprovechado el curso y que están en condiciones de seguir adelante en la carrera. ¿Me entienden? Así que, bueno, a todos les deseamos éxitos. José, hay una pregunta de una muchacha que sin perjuicio, habla referido al tema de la generación. Perfecto, Alejandro, muchísimas gracias. Iba justamente ahora para decirles, sin perjuicio, de que quedamos a disposición por si hay alguna consulta en ese sentido. Adelante, Federica. Adelante, Hola, Federica. sí, perdón. Es una pregunta que yo ya había hecho en el foro una vez, pero no me llegó a quedar claro del todo la respuesta. Está relacionado con el 272 bis y un material que se puso en EVA, que es de Malet, sobre la coparticipación en el caso de un abuso sexual. Bueno, lo que está calificado como abuso sexual nada más. Hay una parte específica en la que ella dice, puede ocurrir que quien es objeto del acto sexual esté de acuerdo con quien obliga a la víctima. En esta hipótesis se estará ante un caso de coparticipación al tratarse de dos personas que se ponen de acuerdo, quien coacciona y quien realiza la conjunción carnal con el obligado por aquel. Entonces, mi pregunta era, mi pregunta es en realidad, la coparticipación, ¿en base a qué delito queda calificado? Porque si ella habla de conjunción carnal, es o abuso sexual especialmente agravado o violación, pero en realidad como que en esta parte específica ella está hablando del 272 bis, que es el abuso sexual. Entonces, nada, no, como que no me llega a quedar claro cómo se configura la coparticipación en este caso. Bien, perfecto. La coparticipación siempre implica, en este caso en particular, como tú bien lo señalás, que dos personas estén de acuerdo en la realización de ciertos actos que impliquen alguno de las modalidades que determina el tipo penal. Que la diferencia se plasma con la violación, donde en el abuso sexual agravado no hay penetración conforme lo establece el artículo 272, que se refiere particularmente a el órgano sexual masculino y femenino. Y el grado de participación implica la aceptación por parte de alguno de los sujetos activos que realizan actos diversos a los que puedan resultar de la conjunción carnal. Creo que ahí es donde apuntaba Malet y marcaba digamos, la pauta de que en estas hipótesis también se traslada la responsabilidad a aquel que haya aceptado, aunque sea transversalmente, ciertos actos, pero que en definitiva estén violentando el bien jurídico tutelado en esta hipótesis, que es de la libertad sexual. Me parece que pasa por ahí. Entonces, en esta hipótesis que se plantea de un tercero obligando, entre comillas, a una persona a compeler sexualmente a otra, en ese caso las dos personas que se ponen de acuerdo para obligar a otra, son ambos copartícipes en un delito de abuso sexualmente agravado si existe penetración solamente por parte de una de las personas. Sí, pero sí es la respuesta con la salvedad, Federica, que hay que tener en cuenta que la coacción, siempre que hay una obligación de alguien contra otro, el coaccionado no puede ser responsabilizado del respectivo delito, porque para que exista responsabilidad penal es necesario que haya conciencia y voluntad. Y más allá del tipo penal que sea, si alguien no tiene esa voluntad
porque ha sido violentada por la coacción, no se le puede reprochar el delito. Este aspecto es importante y tenerlo siempre presente porque ayuda a tomar posición en casos como el presente. Bien, ahora me quedó más claro. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Lorenzo. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches. Profesor, una consulta respecto a los temas. Por supuesto que, bueno, va todo, pero si usted puede ayudarnos con el tema del estudio, ¿en qué puntualizar? Porque, a ver, hay 3 parciales, ya hicimos 2, vamos a hacer el tercero. Entiendo que los temas que se dieron del segundo parcial en adelante son temas que no han sido evaluados en el conocimiento en los alumnos. Los temas del primer parcial y el segundo parcial se van a tener, o sea, ¿dónde hacemos hincapié? Porque la verdad que van muchísimos delitos, no sé, 30, 40, un montón. Y es difícil estar fino en todo, en qué puntualizamos y qué obviamente, el concepto lo tenemos que tener de todo, porque es la última materia de penal de la carrera, pero en qué, de cara al viernes, en qué puntualizamos, en qué nos recomienda. Yo sé que capaz que lo políticamente correcto que usted no puede decir, miren, van todos los temas, pero obviamente no van a ir todos los temas, vamos a Sí, tirar todos. no, Lorenzo, en realidad yo lo que te voy a preguntar, pues yo te estoy escuchando atentamente y sinceramente me pregunto, ¿tú has estado en esta clase tú desde el principio? Sí, ¿por qué? Bueno, porque lo que venimos diciendo desde el primer momento es que íbamos a desarrollar hoy esta clase de repaso haciendo hincapié en delitos que no pueden dejar de saberlos. No, claro, es que yo hice el ejercicio mientras iba escuchando la clase, comparando los delitos en pantalla con la grilla del curso, que ahí está todo, y con cada semana que usted sube y dice los delitos, y hago un cotejo y básicamente están todos. Sin ser Bueno, pero alguno sí, pero pequita y no sé, algún otro, alguno que se me pueda escapar. Trata, explotación, y se me puede estar escapando alguno, pero básicamente están todos. sí, a ver, Lorenzo, esta selección que hemos hecho en el día de hoy tiene una lectura posterior, ¿no? Creo que es claro lo que uno está queriendo decir. Yo te reitero, tengo que cumplir con lo que el estatuto, el reglamento establece, que es que el examen final vayan todos los delitos, todos, absolutamente todos. Pero Bien. también como cuerpo docente, como integrante de un cuerpo docente, se analizan cuáles son las pautas que uno les debe dar a los estudiantes de su grupo, y es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, lo que yo te puedo decir es que tú visualices estos aspectos que hemos desarrollado en el día de hoy, donde hemos procurado incluso dentro de cada tipo penal seleccionar el punto en particular donde uno debe prestar mayor atención. Y si tú te concentrás, por decirlo de alguna manera, en estos, no vas a encontrar sorpresas, ¿sí? Entonces, si yo no te puedo decir concéntrate en uno o en otro. Lo que sí más allá de lo que te acabo de informar, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que conforme a lo que hemos visto en el curso, y hemos reiterado, y lo hemos reiterado en la clase de hoy, que es lo importante. Hay cosas que no se pueden dejar de saber, hay otras que, bueno, no son tan importantes, uno debería saberlas, pero si uno no lo sabe, bueno, se pueden suplir después, pero están acá, están en lo de hoy. Eso es lo que te puedo decir como para facilitarte, ¿sí? Y Lorenzo, ten en cuenta, hay, en este caso, hemos decidido disminuir el número de preguntas. Generalmente se hacen 8, 10 y 12. Nosotros vamos a hacer 5.
de las cuales 3 van a ser de consulta y 2 van a ser casos. Es decir, de los casos, si tú tenés en cuenta el concurso de delitos y delincuentes, si te acordás de la parte general, y si tenés en cuenta lo que hemos dicho en la clase de hoy, seguramente lo vas a poder resolver sin problema alguno. Seguramente. Seguramente. ¿Sí? Perfecto. Y lo sí. No sé si ya... No, decime. No, que sobre la última parte del curso, sobre los delitos que no han sido evaluados, qué nivel de importancia, no sé si es un poco reiterativo con lo que ya pregunté. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que considero que los primeros temas que dimos, usted lo ha dicho, que fueron muy importantes y son muy importantes y seguramente vayan a ser evaluados, son los delitos que vemos más frecuentemente. Y bueno, después hay otros delitos que quizás que no han sido evaluados del segundo parcial para acá, que bueno, no sé si ve necesario que nosotros andemos muy finos en esos delitos, no han sido evaluados, por eso es que no sé si esforzarme y dedicarle mucho tiempo, o no sé. Sí, entiendo lo que tú decís. Mira, allí tenemos un problema, que es el siguiente. El tercer escrito, en realidad, históricamente ha sido el de evaluar precisamente la última parte del curso. Es decir, lo que se da después de los 2 primeros escritos, ¿no? Si dividimos un tercio, antes, cuando era un año, digamos un tercio de los primeros 3 meses hacíamos un escrito, los segundos 6 meses hacíamos un segundo escrito, y el tercer escrito solamente iban los temas del último trimestre. Esto ahora, si se quiere, por la dinámica o por la perspectiva, no podemos hacer una evaluación de lo que vimos en el mes de mayo exclusivamente, que correspondería particularmente a la tercera categoría del curso. ¿Por qué? Porque nos pide todo el curso. Si el reglamento no estableciera lo que actualmente establece, en este caso, para este tercer parcial, solo irían delitos de estupefacientes, algún delito contra la administración de justicia y algún otro relativo. Irían 3 o 4. Ese es el problema que tenemos. Pero como el reglamento nos pide que van todos, entonces no podemos hacer una evaluación por separado de este trimestre y todo lo demás. Tenemos que, ver, ¿no? Evaluar si el curso lo han aprendido. Más allá que obviamente, al hacer nada más que 3 preguntas, se va a sacrificar contenidos. Necesariamente. Porque no vamos a poner una pregunta por cada título. Se van a sacrificar. Pero como ustedes no saben lo que vamos a sacrificar, entonces la cuestión es que se preparen para responder a cualquiera de los títulos. Pero esa preparación en definitiva, y yo creo que cuando el Consejo y cuando desde el decanato, porque incluso el Consejo lo aprobó con estudiantes que los representan. Cuando aprobó esta disposición, lo que han querido decir es decir, bueno, dejemos de preparar los escritos exclusivamente para 2 o 3 unidades y preparemos a los estudiantes para que conozcan todo el programa y que sea para un beneficio en el ejercicio de la profesión. Más allá que ahora se le mande estudiar todo y se sacrifiquen muchos, porque evidentemente todos no van a ir, van a ir muy pocos. Ese es lo que te puedo decir para justificar eso que tú bien decías y con razón, pero lamentablemente es así. La última pregunta cortita y media quizás tonta. El tema de la división de los salones es por letra del apellido, ¿no? Sí, obviamente. Ah, perfecto. Sí, Gracias. por letra de apellido, con mucho gusto. Bueno, nos vemos. Que pase muy bien. Madga. Hola, profesor. Yo tengo una consulta con respecto a las notas, que no me quedó claro.
Sí. Es decir, si entre los 3 parciales promovemos un 6, pero no tuvimos en el primero un 3 o más, o en el último un 6 o más, ¿se pierde el curso o hay una cierta consideración? Eso no me quedó claro. Lo que perdés es la posibilidad de aprobar el curso. No vas exonerada. Y Eso es lo que quería saber. y tenés el derecho a darlo con la mesa. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, por lo visto no hay más preguntas, entonces hacemos un pequeño compás de espera hasta el día viernes. De todas maneras, mantenemos la comunicación en EVA. Les mando un saludo a todos. Profe, a ver, ¿sí? ¿esta ¿Quién? PPT la va a subir a Eva? Sí, claro, la subo, claro, sí, por supuesto. Gracias. Sí, con mucho gusto. Bueno, como decía, les mando un saludo a todos. Un saludo también a Alejandro, a Juan Carlos, a Luis y Adriana. Y bueno, nos estamos reencontrando el día viernes, pero en la propia facultad. Así que pasen todos ustedes muy bien. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes y muchas gracias por todo. Gusto, por favor. Gracias por todo, como siempre. Excelente, profesor. No, gracias. Por favor, con muchísimo gusto y a las órdenes para ustedes. Gracias. Gracias.